tarde vamos a hablar sobre la plenitud de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos viviendo en la plenitud de Dios? Levanten la mano, ¿cuántos están viviendo en la plenitud de Dios? Gloria a Dios. Porque fíjense que muchas veces nos quejamos y sentimos que no recibimos bendición de Dios. Hay muchos hasta se expresan de esta manera, que les iba mejor antes que hoy que conocen del Señor. Pero la pregunta, ¿por qué razón? O sea, muchos creyentes no viven en la plenitud de Dios. Hay muchos requisitos, y lo vamos a ver a través de la palabra, para poder vivir en la plenitud de Dios. Dios es el quien siembra la semilla y el enemigo es el que se encarga de robarla. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero hay algo mejor que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el propósito de Dios es que nosotros vivamos en su plenitud, que recibamos las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. El título de este sermón es ¿cómo podemos vivir en la plenitud de Dios? Y el objetivo es poder experimentar el amor mediante la presencia de Dios en nosotros, concentrándose en el nuevo hombre en la tierra, con la presencia y la gloria de Dios en Cristo. Porque el Señor dice, Dios dice que si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas que nos necesitamos? Entonces, pero hay algo que tenemos nosotros que cumplir para poder vivir en la plenitud de Dios. Le voy a invitar a que vayamos a las Escrituras, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, y vamos a meditar en la palabra del versículo 14 al 21. Aquí lo tenemos ya en pantalla, por si se le hace más fácil poder leerlo en pantalla, pues aquí lo tenemos ya para poder facilitar la lectura de la palabra. Si ya lo tiene, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 14, dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Pedimos, mi Dios, que derrames de tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento para poder entender y poder ser edificados a través de tu palabra. Mi Dios, que tu palabra sea puesta en mi boca y que sea liberada a través de mis labios. Que seas tú, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, quien nos ministre en esta tarde, y que podamos entender el propósito de tu palabra y lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Decíamos que la plenitud de Dios, cómo poder vivir en la plenitud de Dios. Y es experimentar el amor mediante la presencia de Dios. Algo que nos cuesta mucho buscar de la presencia de Dios, nos cuesta. ¿A cuántos les gusta orar? Levanten la mano, ¿a cuántos les gusta orar? Son pocos.
Son pocos los que les gusta orar. Nos cuesta, a mí me cuesta, pero trato la manera de buscar de Dios, esa comunión con Dios. El primer punto se trata de la familia de Dios. O sea, el propósito de Dios es que todos vivamos en su plenitud. Pero usted no va a vivir en la plenitud si usted no es parte de la familia de Dios. No es un hijo de Dios. O sea, qué importante ser parte de la familia de Dios. Porque a la familia de Dios es a la que Dios promete que puedan vivir en su plenitud. Vea conmigo el versículo 14. Y esta es la oración de Pablo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando dice doblo mis rodillas? Estaba en oración pidiendo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y este es el propósito de la oración de Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta era la oración de Pablo, doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ante Dios, para que de quien toma nombre toda familia. O sea, vea qué importante es ser de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál era la oración de Pablo? Y oraba en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús, para que os dé, dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Podrían decir las hermanas, pero yo soy mujer. ¿Y cuál es el hombre interior? El que tiene que ser fortalecido. Está hablando de su espíritu, porque nosotros nos debilitamos cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios, no lo buscamos en oración, nuestro espíritu se debilita, o sea, no está fortalecido, y por eso es que cualquier cosa nos agobia, nos trauma y nos hace separarnos del amor de Dios, nos hace desistir del camino de Dios, porque nuestro espíritu no se fortalece. Y esta es la oración de Pablo ante Dios, el ser fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria en el poder, en el hombre interior por su espíritu. Cuando alguien no es fortalecido en el espíritu, no buscamos la presencia de Dios en el espíritu, cualquier cosa nos hace desistir. Cuando nuestro espíritu está debilitado, empezamos a hablar en mal de nuestros hermanos, empezamos a tratar mal a nuestros hermanos, cuando nuestro espíritu no se fortalece espiritualmente. Entonces esta era la oración de Pablo. Pero Dios promete que podamos vivir en la plenitud de Él, todos aquellos que son parte de su familia. Entonces, si hay alguien que no es hijo de Dios, pues piénselo, ¿verdad? Y esta es una oportunidad, porque si usted no es parte de la familia de Dios, usted no va a poder vivir en la plenitud de Dios. O sea, no va a poder vivir en su plenitud. Es importante o es necesario que usted sea parte de la familia de Dios. Y Dios es el Padre y es el ejemplo. Por eso habla aquí de la familia. Y la familia de Dios son todos aquellos que le han recibido, que le han aceptado a Él, y todos los que le van a aceptar y los que le van a aceptar en el futuro. A todos ellos forman parte de la familia de Dios. Todos somos parte de la familia de Dios porque tenemos un solo Padre. Él es la fuente de toda la creación. Él es el dueño de todas las cosas. Y Dios promete su amor y poder a la familia, o sea, a la familia, a la iglesia. Quienes se aíslan de la familia de Dios y tratan de seguir solos, o sea, mire, es que a veces buscamos nosotros solos
¿verdad?, la plenitud de Dios, y no es así. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Es esa abundancia en la que Él quiere que vivamos, el gozo, la paz, ¿verdad? Pero todo el mundo vive ahora en este tiempo atemorizado, con miedos, con temores. No hay paz en su corazón, y Dios quiere que nosotros vivamos en su plenitud, que vivamos en el amor de Él, porque cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu. Dice en Efesios 1:13: mas vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestros corazones, y esa es la comunión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Así es que es importante de que Cristo habite en nuestros corazones, porque la unión entre nosotros y Dios la hace Cristo, cuando Cristo viene a morar a nuestras vidas. Vea conmigo el versículo 16 al 19, y este es el punto número 2, el fortalecimiento interior por el Espíritu, para experimentar a Cristo morando en cada uno de nosotros y poder también así recibir la plenitud de Dios. Dice en el versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, a la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. El amor de Dios es total, pero cuando no somos fortalecidos en el hombre interior, o sea, nuestro espíritu no es fortalecido, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y por eso es que hay mucho pleito entre hermanos. Hay hermanos que aún aquí dentro de la iglesia no se hablan, son enemigos, no se pueden estar juntos, o sea, no se hablan. Entonces, ¿cómo es posible que, como si somos un solo cuerpo, vamos a tener una división pues en nuestro cuerpo? Si todos somos el cuerpo de Cristo, y si el Cristo está en nuestros corazones, el amor de Dios está en nosotros. Entonces no puede existir eso, ¿verdad?, en la iglesia. Y eso es lo que dice claramente el ser fortalecidos en el interior por el Espíritu, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Este es nuestro espíritu, para que habite Cristo por la fe, es la fe en Jesucristo, en nuestros corazones, a fin que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, para ser llenos de la plenitud de Dios, tenemos que conocer cuál es el amor de Cristo en nosotros. Decíamos, el amor de Dios es total, y Pablo declara y dice que llega hasta los últimos rincones de nuestra existencia, o sea, nuestro conocimiento. La anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida, o sea, el amor de Dios siempre estará ahí para con nosotros en toda nuestra vida, y llega hasta lo último del mundo. O sea, el amor de Dios es extenso. Esa es la anchura del amor de Dios. Y la longitud del amor de Dios, esta nos sigue a través de nuestras vidas. O sea, el amor de Dios es tan amplio que esto pues nos sigue.
Y la profundidad del amor de Dios llega hasta lo más profundo del desaliento. O sea, cuando nosotros nos sentimos decepcionados, desesperados, traumados, el amor de Dios es el único que nos levanta, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos decaídos, sin ánimos de seguir hacia adelante por diferentes circunstancias en la vida, llegan momentos que nosotros nos sentimos así, sin ánimo, sin ganas, pero el amor de Dios es el que nos levanta, el que nos da esa fuerza, nos da el ánimo para seguir hacia adelante. Muchas veces podemos pasar dificultades quizás económicas, dificultades de salud, y si nuestro espíritu no está fortalecido, pues fácilmente nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos. Quiero decirles, yo en estos últimos días he estado un tanto mal de salud, pero aquí estoy. Aquí estoy porque el amor de Dios es el único que nos da esa fuerza, nos impulsa a seguir hacia adelante. Y vamos a ver más adelante lo que Pablo declara en la carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Porque muchas veces las circunstancias de la vida nos agobian y nos hace desistir, nos hace retroceder, nos quedamos. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que nosotros vivamos en su plenitud, vivamos vidas abundantes. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo, o sea, nuestra búsqueda. Por eso yo preguntaba desde el inicio a cuántos les gusta orar, cuántos les gusta tener una comunión íntima con Dios. Es algo que nos cuesta. Pero si nosotros buscamos esa comunión con Dios, buscamos de la presencia de Dios Santo Espíritu, entonces nuestro espíritu va a ser fortalecido y entonces vamos a poder mantenernos firmes y vamos a poder entrar en la plenitud de Dios de la que Él quiere darnos. Cuando se sienta desanimado, se sienta aislado, se sienta defraudado, se sienta que Dios se ha olvidado de usted, porque muchas veces llegamos a pensar, ay, que Dios es injusto, es que Dios quizás no me ama y por eso es que me está pasando esto, por eso es que estoy enfermo y por eso, tanta cosa, ¿verdad? Usted siga hacia adelante y busque de la presencia de Dios, busque tener esa comunión con Dios. Y entonces su espíritu va a poder ser fortalecido y usted va a poder decir esas palabras que Pablo decía a los romanos. Y vea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Aquí lo tenemos en pantalla. Pablo hacía esta declaración. Decía en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo tenía esa convicción, esa fe bien arraigada en su corazón y ese amor. Y por eso dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Podrá decir usted eso? Ni la muerte me podrá separar. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? La mayoría tenemos miedo a la muerte. Yo he dicho algunas veces, yo no le tengo miedo a la muerte, pero ahorita aquí, porque yo sé que si me muero, voy a la presencia de Dios. Pero decirlo es fácil, pero vivirlo, cuando ya estamos a punto, ya en el borde, ¿verdad?, de la muerte. O sea, nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero Pablo decía esto, fíjese, tenía esa convicción y estaba seguro, dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea,
cualquier cosa que venga a mi vida no me va a separar del amor de Dios. Pero esto, mi hermano, es si Cristo está en nosotros. Ahí dice al final del versículo 39, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo está en nuestras vidas, entonces nada nos va a separar. Venga lo que venga, si Jesús está en nuestro corazón, está en nuestra vida, cualquier problema que se le atraviese no lo va a hacer desistir, no lo va a hacer retroceder. Cualquier viento, marea que venga, usted sigue hacia adelante, no lo va a hacer desistir. Pablo tenía esa convicción. Para recibir las bendiciones de Dios y vivir en la plenitud de Dios, vea conmigo el versículo 20 en la carta de los Efesios, capítulo 3. Hay cosas que no nos imaginamos y Dios tiene la capacidad de dar todas esas cosas que nosotros aún no esperamos, no conocemos. Él tiene la capacidad. Vea conmigo el versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. O sea, hay un poder en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Habrá algo imposible para Dios? Algo que usted le está pidiendo a Dios y que Dios no pueda dárselo. No hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Recuerdo las palabras de Jeremías en el capítulo 33. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Clamar, buscarle en oración, lo que Pablo hacía. Y si usted puede leer la carta de los Efesios, desde el capítulo 1, él empieza con oración. El propósito de la primera oración, recibir el conocimiento de Dios. El segundo es ser iluminado de parte de Dios. Y el tercero es recibir la plenitud de Dios. Y esa era la petición de Pablo en sus oraciones. Debemos de buscar en oración a nuestro Dios para poder ser llenos de su plenitud. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros venimos delante de Dios y le buscamos en oración, entonces se activa ese poder y entonces Él responde. Y las cosas, aunque no pedimos, Él las conoce y Él las concede. Salomón, cuando él se vio en la dificultad, oró a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. Esa fue la petición de Salomón. Pero ¿Dios le dio solamente sabiduría a Salomón? No, ¿verdad? Dice que le añadió todas las cosas que él necesitaba. O sea, las cosas que él no había pedido, Dios se las añadió a su petición. Él pidió sabiduría, pero Dios añadió todo lo que le hacía falta. Entonces, Él es poderoso para darnos todo lo que nosotros necesitamos, según el poder que actúa en nosotros. Pero también hay que darle la gloria a Él. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, Él se merece nuestra adoración, nuestra exaltación por todo lo que Él hace en nuestras vidas.
La capacidad de Dios para con nosotros es ilimitada. O sea, Él tiene para todas nuestras necesidades. Puede hacer muchísimo más de todo lo que nosotros pedimos o entendemos. Su generosidad, la generosidad de Dios también es limitada, más de lo que podemos imaginar o pedir. Cosas que nosotros no nos imaginamos son las que Dios quiere darnos. El poder también es ilimitado por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hay un poder, pero cuando nuestro espíritu entra en comunión con el espíritu de Él. La gloria también es ilimitada. Alabanza a Dios por todas las edades. O sea, Dios debe de ser exaltado, debe de ser alabado siempre, toda la vida, de generación en generación, en todas las edades, de siglo en siglo. Él merece la gloria, la honra por todo lo que Él hace. La plenitud de Dios viene de la palabra pleroma, que significa todo completo. O sea, nosotros estamos completos a través de Cristo. Cuando Dios envió a su Hijo, entonces, y nosotros abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesús en nuestros corazones, entonces en Él estamos completos. Y Él dice que si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará aún todas las cosas que necesitamos? Entonces, pero es necesario, primeramente, para poder vivir en la plenitud de Dios, es necesario ser parte de la familia de Dios. Si usted no es parte de la familia de Dios, usted no va a poder vivir en la plenitud de Dios. No va a poder vivir en la plenitud de Él. Es necesario ser parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios son todos aquellos que le reciben, que aceptan ese llamado, que aceptan a Jesús, reciben a Jesús. Ellos forman, porque en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hijos suyos. Entonces esos son la familia de Dios. Y la otra es nuestra comunión con Él, nuestra comunión con el Padre, buscar el ser fortalecidos por medio de su Santo Espíritu. Cuando nosotros primeramente nos abrimos a Él, nos rendimos a Él, entonces el Espíritu de Dios viene a morar y hay comunión de su Espíritu con nuestro espíritu. Luego, la búsqueda de su presencia y de su Santo Espíritu, eso nos lleva a vivir una vida plena. Y el propósito de Dios es que nosotros vivamos en su plenitud. Les voy a invitar a que cierre sus ojos. Y oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos has creado con un propósito, y tu propósito